Hoy nos sumergimos en un material que, bueno, debo admitir que me genera una curiosidad enorme. Ajá. Es el guión de un programa, se llama Voces del Ser, y lo que hace es destilar los primeros 4 conceptos de una serie más amplia. 101 pensamientos de amor en 15 palabras. Vaya. Y nuestra tarea hoy es, pues, desentrañar estos 4 pensamientos. Se presentan como los cimientos de toda una filosofía sobre el reencuentro con uno mismo. Así es. Y lo que me parece fascinante desde el principio es la arquitectura del material. La arquitectura. Sí, que no nos lanza 101 ideas de golpe, ¿sabes? Nos propone construir un edificio, y estos 4 pensamientos son los pilares maestros. Claro. Si estos cimientos no están bien entendidos, bien asentados, pues el resto de la estructura se tambalea. La propuesta no es solo acumular conceptos, es seguir un camino. Entiendo. Es una progresión. Una progresión deliberada, sí, que va de lo más grande a lo más íntimo. De acuerdo. Pues vamos a desempacar ese primer pilar. La afirmación con la que abre Escuf es poética y bastante audaz, ¿no? Mucho. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor son manifestaciones del amor de nuestro Creador. Ay, es nada. Mi primera reacción es que es una frase muy bella, sí, pero también abrumadora. O sea, ¿cómo se supone que uno vea amor en un atasco de tráfico? O en una factura inesperada. Esa es precisamente la provocación. El texto nos empuja a un cambio de perspectiva radical. Un cambio de chip. Total. La analogía que se me ocurre es la de un pez que busca el agua sin darse cuenta de que ya está en ella, de que es el medio en el que vive. Claro, ya. La filosofía occidental, pues, a menudo trata el amor como una meta, ¿no? Como un trofeo que se gana. Sí, algo que hay que buscar. Exacto. Y esta primera idea lo invierte todo. El amor no es el destino, es el punto de partida. No es algo que encontramos, sino algo que reconocemos. Pasar de la búsqueda a la percepción consciente. Es justo. Vale. Entiendo el cambio de búsqueda a reconocimiento. Pero, a ver, aquí es donde la filosofía choca con la experiencia humana más cruda. Ajá. Si le dices a alguien que está, no sé, atravesando un duelo profundo, que acaba de perder su trabajo, que todo lo que ve es una manifestación de amor, francamente suena a una invalidación casi cruel de su sufrimiento. Y esa es la objeción más importante y necesaria. El guión no la esquiva, para nada. Menos mal. La clave que ofrece es muy sutil, pero lo cambia todo. No se trata de negar o reprimir el dolor. No es positivismo tóxico. Para nada. No es voy a sonreír aunque me esté hundiendo. La propuesta es diferente. Es mirar ese dolor, esa rabia, y tomar una decisión consciente. ¿Qué decisión? La de no añadir una segunda capa de sufrimiento, que es el juicio contra una misma por sentirse así. El acto de decidir mirar con amor es en esencia un acto de compasión hacia tu propia experiencia. O sea, no es decir, esto no duele. No. Es decir, esto duele muchísimo y me permito sentirlo sin castigarme por ello. Es una aceptación radicalmente interna. Vaya. Eso cambia completamente el enfoque. No se trata de cambiar la realidad de fuera, sino la relación con nuestra respuesta interna. Dejar de luchar contra el propio sentimiento. Exacto. Y esa idea, la de la aceptación interna, me parece que nos lleva casi de la mano al segundo concepto, que el guión describe como central para Voces del Ser. Sí. La frase es, si el temor a Dios desaparece, desaparecen los obstáculos entre su santa paz y yo. Aquí la expresión temor a Dios puede ser, un concepto cargado para mucha gente, ¿no? Desde luego. Pero el texto lo usa en un sentido más filosófico que religioso. Lo equipara al miedo a una fuerza superior, al destino, al miedo a ser castigado por el universo. ¿El miedo a no tener el control? Ese es el miedo fundamental. Y lo que propone es una redefinición total del concepto de paz. ¿En qué sentido? Solemos pensar en la paz como la ausencia de problemas, un jardín silencioso. El guión dice que eso es una fantasía. La verdadera paz no es la ausencia de caos externo, sino la presencia de ti mismo en medio de ese caos. Me gusta esa idea, la de la presencia de ti mismo. Pero, en la práctica, ¿eso qué es? ¿Qué significa? Imagina que eres el ojo de un huracán. Alrededor, los vientos de los problemas, las crisis, giran a una velocidad tremenda. Una imagen muy clara, sí. La tentación es salir corriendo a intentar detener el viento. Una tarea imposible y agotadora.
La paz, según este texto, no es detener el huracán. Es quedarse en el centro. Es aprender a encontrar y permanecer en ese centro calmado que existe dentro de ti, mientras la tormenta sigue su curso. Se trata de confiar en que los ciclos externos, por muy violentos que parezcan, terminarán. Entiendo la metáfora del huracán, de verdad. Pero seamos honestos. Para mucha gente, quedarse a solas con uno mismo en ese centro no se siente como un refugio. No, Se siente como una habitación vacía con sus propios monstruos en las esquinas. La quietud, el silencio, a menudo lo que hace es amplificar la ansiedad, no calmarla. totalmente. De hecho, el guión argumenta que esa es la razón principal por la que evitamos la quietud. Claro, huimos al ruido. Al ruido, a las distracciones, a las pantallas, precisamente para no tener que sentarnos en esa habitación con nuestros monstruos. ¿Y esos monstruos son? Nuestras verdades no reconocidas, nuestras emociones no procesadas. Y aunque el encuentro inicial con ellas es, pues sí, profundamente incómodo, esa quietud es el único refugio real que existe. Un refugio de autenticidad, no de comodidad. Exacto. Es el único lugar donde podemos escuchar las respuestas que no están contaminadas por el ruido de fuera. Y eso nos lleva... Haga siguiente pregunta, claro. ¿Cómo sabemos que esas son verdades y no el parloteo de nuestra ansiedad? Eso encaja perfectamente con el tercer pensamiento, el que da nombre al programa original, Voces del Ser. La cita es: la mente que sirve al espíritu es invulnerable, no ve escasez, comparte abundancia en amor. A mí esto me suena a una especie de, no sé, como una declaración de independencia mental. Como elegir a qué jefe servir, ¿sabes? Es una analogía perfecta. Sí. El guión lo plantea como un acto de reclamar la soberanía personal. Soberanía personal, claro. Por defecto, nuestra mente está al servicio de un sinfín de voces externas, la de nuestros padres, la de la sociedad, la publicidad. Las exigencias. Y todas esas voces, de una forma u otra, son exigentes. Nos dicen, deberías ser más delgada, deberías ganar más dinero, deberías tener éxito. Siempre hay una condición, una carencia. En cambio, se presenta la voz del ser, una voz interior cuya única función no es exigir, sino reconocer. No dice deberías ser, sino que susurra tú ya eres. Ok, pero aquí está la clave de todo, me parece. Porque en la práctica, dentro de mi cabeza, la voz de la ansiedad y esa supuesta voz del ser usan el mismo altavoz. Claro. A veces es imposible distinguirlas. ¿Cómo se cambia de emisora? ¿Ofrece el guión alguna herramienta práctica? Sí, y es la parte más pragmática del análisis. Ofrece lo que podríamos llamar un test de diagnóstico. Un test. Basado en la cualidad de la voz, no en su contenido. La característica principal de la voz del ego, la del miedo, es la prisa. La urgencia. Siempre hay una urgencia, una impaciencia, tienes que decidirlo ya. Y el resultado emocional es invariablemente la ansiedad, una contracción en el estómago. Y la otra voz, la voz del ser, se describe como un susurro constante. No grita, no presiona. Su cualidad fundamental es que transmite paz. Y esto es crucial. Transmite paz incluso cuando el mensaje es difícil, aunque sea algo que da miedo hacer. Exacto. Puede que te esté diciendo que tienes que dejar un trabajo o terminar una relación, lo cual es aterrador, pero en el fondo, al escucharla, sientes una extraña calma, una sensación de esto es lo correcto. O sea, es como tener dos asesores. Uno te grita por un megáfono que tienes que cerrar el trato ya. ¡Bum! Y te deja con el estómago hecho un nudo. Ajá. Y el otro te susurra al oído. Espera, algo no cuadra aquí. Y aunque la noticia sea mala para el negocio, sientes un alivio extraño. Una certeza. Exactamente esa es la distinción. El guión nos invita a entrenarnos para confiar en el segundo asesor. Es una cuestión de práctica, de afinar el oído interno. Y me da la sensación de que el cuarto y último pensamiento es la consecuencia lógica de aprender a escuchar esa voz más calmada. Totalmente. Sí, parece que todo confluye aquí. El pensamiento final de este bloque dice: ante la inmensa realidad de ser, el pequeño yo necesita de aceptación para sobrevivir. La palabra sobrevivir me llama la atención, suena un poco pasivo, ¿no? Casi como si el pequeño yo, nuestro ego, tuviera que rendirse. Es que esa es la propuesta final, una rendición. Pero ojo, no en el sentido de derrota,
sino en el sentido de dejar de librar una batalla que es imposible ganar. Este punto establece la dicotomía fundamental de toda esta filosofía: amor versus control. Amor versus control. El guión es categórico, son mutuamente excluyentes. Donde hay un intento de controlar el resultado, a las personas, al futuro, no puede haber amor, porque el control, en su raíz, es miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a no obtener lo que deseamos, miedo a perder lo que tenemos. La contraparte, el amor, se define aquí como confianza pura en el flujo de la vida. Entonces, la aceptación de la que habla no es resignación. Para nada. Es confianza activa. Precisamente. Es como intentar dirigir el cauce de un río. Puedes pasar toda tu vida construyendo presas y diques, gastando una energía inmensa. Eso es el control, el pequeño yo. O puedes. O puedes subirte a una balsa, aceptar la dirección del río y usar tu energía para navegarlo lo mejor posible. Eso es la aceptación, la entrega. El pequeño yo no sobrevive luchando contra el río, sino aprendiendo a flotar en él. Si unimos los puntos, el viaje es asombroso. Hemos ido de una idea cósmica, casi inabarcable, De que el universo es amor, exacto, a la herramienta más íntima y práctica imaginable. Aprender a diferenciar dos voces en nuestra cabeza y culminar en un acto de fe radical, que es soltar el control. Es una progresión perfectamente coherente y muy psicológica. No puedes llegar al cuarto paso, la entrega, si no has hecho el trabajo de los 3 anteriores. Claro, tiene sentido. No puedes confiar en el flujo de la vida si sigues creyendo que el universo es un lugar hostil. Ese es el paso 1. Vale. No puedes entregarte si no tienes un centro de paz interior al que regresar. Paso 2. Ajá. Y no puedes saber cuándo entregarte y cuándo actuar si no sabes distinguir la voz de la intuición serena de la voz del pánico. El paso 3. No son 4 ideas aisladas. No, son las 4 patas de una misma mesa. Son los cimientos para construir una relación completamente nueva con la propia existencia. Todo esto construye una filosofía muy hermosa, muy completa. Pero mientras hablamos, estoy pensando en la persona que nos escucha, Sí, que mañana tiene una presentación crucial en el trabajo, que tiene que llevar a los niños al colegio, pagar la hipoteca, planificar las vacaciones. En ese mundo, el control y la planificación no solo parecen útiles, sino necesarios para sobrevivir. y ahí es donde dejamos la reflexión final. Si aceptamos la premisa de este guión, que el amor y el control son como el aceite y el agua, Que no pueden coexistir. se nos plantea una pregunta fundamental para la vida moderna, ¿no? ¿Cómo se integra esta filosofía de la entrega en un día a día que nos exige constantemente planificar y controlar? ¿Es posible encontrar un equilibrio práctico entre ese pequeño yo que necesita funcionar en el mundo? Y la inmensa realidad del ser que pide confianza ciega. ¿O estamos condenados a vivir en una contradicción constante, alternando entre 2 sistemas operativos que son en el fondo incompatibles? Este es el umbral hacia nuestro ser interior, el lugar donde la luz y el alma se encuentran.